prisionero de sí mismo. 1. El castigo no me parecía completo si no contaba a los demás antes de morir una parte de mi vida. Por inverosímil que pueda parecer a los hombres sanos, pienso que será de ira con provecho por aquellos que no sienten repugnancia en estudiar el alma humana. Cuando cometí el primer delito tenía poco menos de 24 años y sin embargo mi habilidad para esconder actos y sentimientos me sorprendió a mí mismo. Mi mayor placer desde niño era hacer algo sin que los demás lo advirtieran. Se trataba, a lo primero, de cosas inocentes, que hubiera podido hacer perfectamente delante de todos sin miedo a reproches. Pero mi gozo no consistía tanto en cometer aquellas acciones como en conseguir esconder que las había cometido. Con el pasar de los años, al crecer las fuerzas y el ingenio, las pequeñas cosas ya no bastaron. El riesgo era demasiado pequeño para excitar mi imaginación y me veía obligado a utilizar siempre expedientes que me parecían, a fuerza de costumbre, demasiado simples. Me decidí, por tanto, a cometer un delito de manera que el asesino quedara desconocido para siempre. Rico y poco ambicioso, no tenía ningún motivo para robar o matar. Y me vi obligado a escoger como primera víctima a un buen hombre que apenas conocía y que vivía a pocos pasos de mi casa. Durante muchos días estudié el modo mejor de realizar sin peligro la desagradable tarea. Preví toda casualidad, todo contratiempo, todo incidente. Preparé con exacto cuidado mi coartada y los instrumentos de la ejecución. El día prefijado por mí, el hombre fue encontrado muerto en su habitación. El delito alteró a toda la ciudad porque nadie comprendió el motivo del homicidio ni el método empleado por el asesino para que no lo descubrieran. Nada se había tocado en la casa del muerto y faltaba todo indicio para buscar al culpable. Animado por este feliz éxito, continué de cuando en cuando, no más de 4 o 5 al año, cometiendo supresiones parecidas, bien calculadas. En algo más de 2 años murieron misteriosamente por mi mano 2 niñas, un cura, un mozo borracho, 3 jóvenes bien vestidos, de los que nunca supe el nombre ni la condición, una señora que alquilaba habitaciones, un antiguo profesor mío y un emigrante alemán. Para no despertar sospechas, simulaba ocuparme en historia del arte y hacía con frecuencia largos viajes por Italia y fuera. A mi casa, donde había recogido cuadros, estampas, mármoles y cacharros en cantidad, iban solamente un par de aficionados maniáticos y 2 o 3 jóvenes estudiosos. Actuaba, naturalmente, en ciudades diversas y con medios diferentes. Rehuía los instrumentos vulgares como el cuchillo y el revólver y prefería maneras más refinadas o indirectas para procurar la muerte. Asfixia, envenenamiento en pequeñas dosis, inoculación de enfermedades incurables o fulminantes, incendios, caídas en apariencia involuntarias, escapes de gas provocados y cosas parecidas. Había adquirido en el manejo de estos medios tal habilidad que muchos asesinos de oficio me hubieran envidiado. Prescindiendo siempre de cómplices y guardándome bien de llevarme cualquier cosa que perteneciese a los muertos, aun cuando se tratase de ricos, nunca corría el peligro de ser descubierto. No teniendo rencores ni pasiones que desahogar, ni anhelo de dinero, podía ejecutar con frialdad las empresas más complicadas y nunca me dejé ganar por la tentación de actuar de improviso, aun cuando la ocasión pareciera favorable. Aunque eran grande el terror de mis conciudadanos y la obstinación de la policía, nunca sucedió que fuera interrogado porque sospecharan de mí. Mi vida, un poco extravagante, de aficionado rico y vagabundo, me escondía enteramente.
me había vuelto infalible en el arte de simular. Para no ofrecer ni siquiera de lejos una señal de mi actividad delictiva, nunca quise leer ni las memorias de Candler y de otros célebres policías, ni las elogiadas aventuras de Sherlock Holmes y de sus imitadores, y ni siquiera el famoso libro de Thomas de Quincey, cuyo título, El asesinato considerado como una de las bellas artes, me atraía mucho. 2. Esta vida duró casi 3 años y estaba a punto de entrar en mi año 27, cuando cambió de repente mi doble existencia. Un día me di cuenta de que no conseguía ver de los hombres otra cosa que los ojos. En las casas, en los cafés, por la calle, por todas partes me sentía obligado a mirar a los ojos de aquellos que estaban o que pasaban cerca de mí. Todos los seres humanos se convirtieron para mí en parejas de órbitas blancas y de pupilas curiosas, ojos abiertos y redondos de gente buena y simple, ojos claros y serenos de jovencitas todavía no enamoradas, ojos negros, profundos y viciosos que parecían esperar la noche, ojos celestes y velados de niños, ojos grises pero apasionados de hombres ya no jóvenes, ojos mortecinos e hinchados de noctámbulos, ojos falsos y ojerosos de mujeres, ojos entornados, casi expirantes entre los párpados, o rojos de llanto, o legañosos por la enfermedad. Todos los ojos del mundo vi a mi alrededor, sobre mí, durante aquellos días. Me pareció que los cuerpos hubieran desaparecido y que en el mundo existieran solamente ojos. Ojos grandes y duros que se movieran aquí y ahí para mirarme. Tenía la impresión de que todos aquellos ojos me espiaban para descubrir lo que hacía. Compliqué el misterio y redoblé las precauciones. Pero apenas salía de casa sentía encima de mí miradas de amenaza o de escarnio, como si todos hubieran visto mi vida secreta, y me parecía estar aún libre solo para que aquellas infinitas pupilas pudieran gozar de mi terror. Esta sensación, como pude persuadirme más tarde, no tenía fundamento de verdad, porque nadie demostró haber descubierto lo que había hecho y a nadie se le ocurrió vigilarme o acusarme. Pero desde aquel momento, martirizado por esa pesadilla, sentí una gran irritación contra mí mismo. Hasta entonces había cometido mis homicidios con fría calma y sin sombra de remordimiento, y solo cuando el mundo estaba poblado para mí únicamente de ojos, sentí claramente que yo era un monstruo, que merecía un castigo. Por otra parte, después de mis primeros delitos también conseguidos, el placer de esconder había disminuido mucho. Reparar un homicidio impunible se había vuelto, para mí, tan fácil que todo riesgo había desaparecido y ahora ya sentía poco placer al leer en los periódicos las inútiles pesquisas de la justicia. Ni siquiera el delito me divertía ya. ¿Qué podía hacer? No vale la pena afanarse para esconder todas las otras cosas. Solo una cosa nueva podía hacer: castigarme. Pero ¿cómo? Nunca tuve ni por un momento la intención de denunciarme. Mis coartadas estaban tan bien preparadas, todos los instrumentos y los documentos habían sido tan cuidadosamente destruidos que no podía esperar persuadir enseguida ni a los hombres de la policía ni a los jueces. Me hubieran tomado por loco y encerrado en un manicomio donde no hubiera tenido bastante tranquilidad para una verdadera expiación. Pensé que la pena tenía que ser tan escondida como la culpa, que debía ocultar el encarcelamiento como había ocultado los delitos. Yo mismo fui mi acusador, mi juez y mi defensor. Reviví uno a uno mis asesinatos y todas las circunstancias en que los había cometido. Los cálculos, las premeditaciones, las otras circunstancias agravantes, mi dura crueldad, mi hipocresía monstruosa. Consideré los sufrimientos de los muertos
los llantos y el perjuicio de los supervivientes, la piedad y el miedo de los ciudadanos, las inútiles fatigas de los guardias, los gastos del Estado, y lo liquidé todo sin temblar. Me defendí cuanto pude con todos los sofismas aprendidos en Stendhal, en Stirner, en Nietzsche, en Oscar Wilde y otros inmoralistas más oscuros, pero de nada valieron los subterfugios de mi intelecto contra el convencimiento de mi alma. Los ojos de los hombres habían despertado mi conciencia. Había destruido varias vidas humanas y tenía que ser castigado sin piedad. Cuando habló en mí el juez, reconocí enseguida que la muerte no sería pena suficiente. El suicidio es una pena demasiado rápida y por ello poco dolorosa. Es más bien liberación que castigo. Solo quedaba la completa separación de los hombres para siempre o por largo tiempo. Confieso que no tuve el valor de condenarme a cárcel perpetua. Después de alguna vacilación me condené a 30 años de perfecta segregación. Tenía entonces 27 años. Hubiera podido volver al mundo, si la vida me hubiese durado, a los 57, próximo a la muerte. Apenas pronunciada la condena, pensé en ejecutarla enseguida. Vendí lo que poseía en la ciudad y busqué en el campo una casa que se prestara a mi propósito. Después de varias semanas de búsqueda, tuve la suerte de poder comprar un caserón de feo aspecto en el fondo de un valle solitario que había sido, en la antigüedad, un castillo fronterizo. La única parte sólida que quedaba era una torre de piedra que servía de granero y lo más alto de palomar. Adopté lo mejor que pude en la habitación más alta de la torre, hice construir una puerta maciza con cerraduras perfeccionadas, cerré la única ventana con una gruesa reja, hice subir una cama de hierro, una silla, una mesa, un jarro, una palangana, un espejo y 4 libros. Cuando todo estuvo dispuesto, busqué un carcelero. Encontré un joven campesino, huérfano, no demasiado inteligente, pero de fiar, al que asigné un salario que podía percibir solo con mi firma, a condición de que viniera cada día a la torre a traerme agua y comida. Mantuviera escondida a todos mi existencia. Por otra parte, la casa estaba muy alejada de los caminos reales y de los pueblos. Mi carcelero fingió haberla alquilado para tener en ella el heno y los cereales. Por la tarde, un limpio día de abril, después de haber vagado por la campiña oliendo el aire y las flores, me encerré en mi cárcel voluntaria y entregué las llaves al campesino. 3. Desde el primer día sentí que había llegado aquello que mi alma buscaba desde el nacimiento. Mi voluntad más constante había sido esconder mi vida, pero hasta entonces solamente había conseguido esconder algunas partes de ella. Las más odiosas, ciertamente, pero pocas. Mucha parte de mi vida, la parte práctica, externa, animal, social, se había desarrollado ante los ojos de los demás y la mayor parte de mis actos había sido espectáculo cotidiano para los extraños. Cada uno de nosotros vive y es contemplado y casi a cada momento es actor para alguien. Es entrevisto, observado, espiado. Ahora, en cambio, finalmente, mi vida entera estaba escondida y en secreto. Para todos los hombres, con excepción de uno, yo estaba ausente. Había desaparecido, era un desconocido, igual que un muerto. Seguía viviendo, pero como encerrado en un ataúd, en un sepulcro bajo tierra, fuera de la tierra. Podría pensar, pero nadie sabría mis pensamientos. Podría hablar, pero nadie escucharía mis palabras. Podría actuar, pero nadie hubiera podido ver ni referir mis actos. Desde aquel día, durante 30 años, durante 360 meses, durante casi 11,000 días, estaría separado de los hombres
sin ver una cara nueva, sin volver a oír una voz conocida, sin recibir un saludo de lejos, sin ocuparme de un asunto, sin saber qué sucedía en el mundo. Cuando volviera a comparecer entre los hombres, nadie me reconocería. Todos los que conocí estarían dispersos, habrían desaparecido, estarían sepultados, y yo no comprendería ya las palabras de los nuevos hombres después de tantos años de alejamiento y de cambios. Para el presente y el futuro, mi vida sería, para los hombres, absolutamente desconocida. Tenía pocos parientes y lejanos. Nadie se daría cuenta de mi desaparición. No tendría luz, no cantaría, no podría asomarme a la ventana, nadie descubriría mi cárcel solitaria. Confortado por esos pensamientos, pensaba sin temor en los largos años que tenía que pasar encerrado para obedecerme a mí mismo. Los primeros días pasaron rápidamente. Alrededor de la casa había pastos pedregosos y poco apreciados, y más allá, arboledas espesas de robles y de hayas. Los únicos rumores eran, muy raramente, las esquilas de las ovejas y de las cabras, los cantos melancólicos de las cabreras y el soplo del viento entre los árboles. Solo cuando soplaba la tramontana oía, mañana y tarde, los tañidos velados de una campana, las voces de las cabreras, la dirección y la fuerza del viento, según las respuestas de las hojas. Desde la ventana solo veía el cielo, el sol, las nubes y alguna vez la luna, pero apoyando la cara en la reja podía columbrar muy lejos un breve horizonte de campo solitario. Durante muchos meses seguí confusamente con la vista los momentos de la vida agreste. Vi el verde tierno cambiarse en verde oscuro, luego emblanquecer y aparecer en amarillo, después reaparecer la estopa quemada, hacerse negras las vidas, rojas las hojas, oscuros los surcos, despojarse toda la campiña, recubrirse de nieve y recomparecer por fin el verde suave de la primavera. Pero el estudio más dulce era seguir las mutaciones y los viajes de las nubes, captar el ritmo del viento entre las ramas y de la lluvia sobre el tejado. Conocí todas las fases y los colores de la luna, observé todas las graduaciones de la luz solar, descubrí nuevos reflejos crepusculares y nuevos matices aurorales. El pedacito de cielo y de tierra que podía contemplar era un mundo que empezaba a conocer en cada átomo e instante, como Dios. Los seres vivientes me parecían desaparecidos del mundo. Algún pájaro que atravesaba mi cielo, una oveja lejana, las manchas blancas de los bueyes, la cara apática de mi campesino, eran las únicas cosas animadas que veía. En verano mi cárcel era menos solitaria. Las moscas, los mosquitos, las avispas subieron hasta mi torre y me proporcionaron ocasión de largas y azarosas cacerías. Las pulgas invadieron mi cama y su destrucción me ocupó durante muchas horas. Un día, una luciérnaga gris subió hasta mi ventana y conseguí hacerla prisionera y tenerla conmigo durante casi 2 meses. 2 arañas habían tejido sus telas entre las vigas del techo y me divertía observando sus emboscadas, sus pacientes viajes de tejedoras. Tuve también las estrepitosas visitas de las golondrinas, pero ninguna hizo el nido cerca de mí. Durante el invierno la soledad fue absoluta. En la habitación no calentada, y que yo no quería calentar, hacía frío y me veía obligado a quedarme en cama incluso durante el día. La mayor parte del tiempo dormitaba, pero durante las horas de vigilia, pocas, pero tan largas, no sabía hacer otra cosa que estudiar minuciosamente mi cárcel. Cuando la primavera volvió, conocía palmo a palmo las 6 superficies que me encerraban. Cada nervadura de las vigas, cada hendidura de las viguetes, cada grieta de la pared, cada resquebrajadura de los ladrillos, me eran tan conocidas que hubiera podido encontrarlas incluso a oscuras. Conté las baldosas del pavimento, los agujeros de los muros, los desconchones del techo, las manchas de rumbre de las rejas. Seguí día a día las huellas del envejecimiento de lo que me rodeaba. La rugosidad de las rejas, las manchas de humedad de las paredes, los arañazos de la puerta, las rajas de la jarra, los empañamientos del espejo me absorbían días enteros.
Otras veces, en cambio, soñaba con los ojos abiertos. Volvía a ver los momentos, los espectáculos de mis años de libertad. Todos los rostros que había visto o entrevisto volvían a presentarse a mi memoria uno a uno. Todos con una sonrisa amable. Me parecía volver a oír voces olvidadas desde hacía mucho tiempo. Me acordaba de repente de un chiste insulso escuchado en el teatro, de una frase oscura oída al vuelo por la calle. Durante muchos años casi nunca me sucedió que me acordara de mis delitos. Y si el recuerdo me asomaba, conseguía rechazarlo sin trabajo. Mi sueño era vacío, no soñaba o no recordaba mis sueños. Pasaba largas horas contemplándome en el espejo. Algunas veces, a fuerza de contemplar mi imagen, me parecía que ya no era yo. Olvidaba quién era y dónde estaba. Entonces empezaba a gritar, a llamarme, y finalmente me reconocía. Con el espejo pude seguir mes a mes, año a año, mi rápida decadencia. Cada día hacía un examen atento de mi aspecto, de mi delgadez, de los pliegues de mi piel, del color de mis cabellos, y pude asistir grado a grado a la descomposición de mi cuerpo. Así pasaron muchos años sin que yo sintiera ni siquiera por un momento el deseo de la libertad. El verdadero enojo de la segregación empezó solamente al cabo de 13 años. Todo aquello que podía observar y estudiar a mi alrededor me era ya conocido, familiar, hasta la náusea. Había leído y releído muchas veces los 4 libros que había llevado conmigo, o sea, las 1001 noches, el Gil Blas, un tratado de química y la historia de Port Royal de Saint-Beuve. Tanto que me los había aprendido de memoria desde la primera a la última palabra, y hubiera podido recitarlos empezando por cualquier página. Había explicado y comentado para mí, dentro de cada cuento, cada frase, cada fórmula. Había reescrito más de una vez en mi cabeza las mismas aventuras y las mismas teorías. Había imaginado continuaciones, ideado modificaciones, recogido posibles glosas e hipotéticos comentarios. Mi alimento, por deseo mío, era simple: pan y fruta. Al no hacer ningún trabajo ni ningún esfuerzo muscular, no tenía necesidad de comer mucho, pero la extrema sobriedad me hacía caer con más frecuencia de lo que yo deseara en una especie de éxtasis de cansancio, en que mi cerebro liberado perdía la exacta intuición del mundo y me conducía lejos a zonas y esferas de existencias completamente nuevas para mí. En uno de esos duermevelas empecé a sentir que no estaba solo. No oía voces ni veía fantasmas, y sin embargo estaba segurísimo de que alguien se encontraba cerca de mi cama y se divertía contemplándome vivir. No se trataba de alucinaciones exteriores. En todo eso no había nada de concreto, de material, de real. Estaba seguro de que alguien se encontraba conmigo y pensaba cerca de mis pensamientos. No sentía ni siquiera un suspiro, no descubría ni tan solo una sombra, pero escuchaba los pensamientos de mis compañeros. Y alguna vez mi alma contestaba, titubeando, a las almas desconocidas. Durante los primeros tiempos esas apariencias invisibles acaecían solamente cuando estaba hundido en el amodorramiento del cansancio. Pero al cabo de 2 años se hicieron constantes y tuve siempre, en cualquier momento, algún compañero en mi habitación. Los que venían con más frecuencia eran mis víctimas. Una tras otra las sentía acercarse a mí, mirarme sin odio. Cada una de ellas me contó sin hablar su historia, me describió su vida, especialmente las sensaciones que precedieron a su muerte. Me confesaron que al quitarles la vida no había hecho aquel mal que los que se habían quedado creían. Algunos estaban ya cansados o desesperados en el momento en que los había asesinado. Otros reconocieron que el resto de su vida, ahora lo sabían, hubiera sido peor que la tranquilidad de los cementerios. Esos coloquios me hacían bien, porque empezaba a recordar mi existencia pasada sin espanto.
Durante todo un año procuré reconstruir las teorías sobre la felicidad de la vida y llegué a creerme un generoso filántropo que había arriesgado la libertad para salvar a algunas almas del sufrimiento y se había castigado injustamente cediendo a un estúpido remordimiento. Pero las dudas volvían a asaltarme sin reposo. Las teorías sobre el dolor de la vida y el mal del mundo tenían necesidad para parecer en todo ciertas, de estar apoyadas en un sistema que abarcara toda la realidad. Pasé un año repensando metafísicas de todo tipo, intentando volver a aferrar con el pensamiento las que yo conocía, luego inventar otras nuevas, pero este estéril ejercicio me agotó la mente para mucho tiempo. Empecé a sufrir angustias, espasmos, desvanecimientos. Mi cerebro se oscurecía durante días enteros. Viví muchos meses como un loco, gritando día y noche, palabras sin significado, arañándome la cara, retorciéndome las manos. De repente me despertaba lleno de melancolía, con las uñas ensangrentadas, los miembros doloridos, y en mi cabeza volvían a remolinarse las fantasías más absurdas. En aquellos momentos sentía una inquieta necesidad de huir. Me debatía entre los cuatro muros como una bestia furiosa, aullaba en la ventana para que alguien viniera a liberarme, mordía las barras de la reja y cuando venía el campesino a traerme el pan, caía de rodillas llorando y le pedía que me llevara con él, pero este no se conmovió nunca. Antes de encerrarme había fijado claramente las condiciones y sabía que si me hubiese liberado habría perdido el salario y acaso la vida. 4. Así transcurrí más de 20 años en mi cárcel lejana y solitaria sin que ningún acontecimiento viniera a cambiar mi vida. Una vez o dos el campesino estuvo 2 días seguidos sin venir, porque estaba enfermo. Las voces de las cabreras cambiaban cada 3 o 4 años. Una vez oí voces de hombres bajo mi torre. Una noche mi habitación se aclaró por el fuego que se había declarado en un bosque cercano. Estos fueron para mí los hechos más importantes de todo aquel tiempo. Había llegado ya cerca de los 50 años y no sabía cómo llenar mi vida. Conocía átomo a átomo todo lo que me rodeaba. Había pensado, imaginado, soñado y llorado durante años enteros. Estaba cansado de los compañeros invisibles que con demasiada frecuencia me tomaban a broma y me trataban como a un niño. Los 3 años que siguieron a los primeros 20 fueron los más singulares de mi vida. Pasaba casi todo el tiempo tendido en la cama, sumido en un constante sopor que no era vigilia, ni sueño, ni ensueño. Durante el día ya no distinguía nada. Me parecía solamente que una luz intensa, blanca, cegadora, cubría como una niebla luminosa todo cuanto existía. Cuando el campesino venía, yo tenía que agarrar a tientas el pan que me tendía, y apenas me lo había comido, volvía a apoyar mi pesada cabeza sobre la almohada, y mi boca estaba amarga y seca como al día siguiente de las malas borracheras. Por la noche desaparecía la luz, pero era peor. Tenía la sensación de estar absolutamente solo. No solamente solo en mi habitación, sino solo en el universo, en medio de la nada. Parecía que las paredes, los campos, las ciudades hubieran desaparecido para siempre, que toda la tierra se disolviera, que el sol y las estrellas se apagaran, que todo rumor callara y que solamente yo, tranquilo y eterno, me quedaría solo, literalmente único en medio del vacío infinito. Luego, poco a poco, el mundo se iba rehaciendo y reconstruyendo a mi alrededor. Primero la habitación, luego el campo, luego el sol, después la tierra. Pero apenas llegaba el día me sentía sumido de nuevo una luz ardiente, más allá de la cual me imaginaba el mundo atroz, duro, peligroso. Esta horrible existencia cesó sin culpa por mi parte al principio del 24º año de cárcel. El campesino no vino durante 2 días seguidos, pero como no era la primera vez, no hice caso. Tenía siempre, por otra parte, suficiente fruta guardada para no morir de hambre. A la mañana del tercer día oí abrir la puerta de fuera y subir la escalera y me di cuenta enseguida de que no era el paso acostumbrado. Cuando la puerta de mi habitación se abrió, después de muchas tentativas,
Vi delante de mí a una pobre mujer de unos 40 años que me miraba con miedo y no sabía qué decir. Era el segundo rostro humano que veía de cerca después de 23 años. La enorme novedad del acontecimiento me devolvió un poco de lucidez y pregunté a la mujer quién era y qué quería. Después de grandes esfuerzos conseguí comprender que era la mujer del campesino carcelero y que éste había enloquecido casi de repente, pero había encomendado varias veces antes que se lo llevaran, que vinieran a liberarme porque él era la causa de todo y un hombre sufría por su culpa. Había dado noticias detalladísimas del lugar donde me encontraba y de mi extraña vida, pero nadie lo quería creer. Finalmente su mujer, un poco por curiosidad y un poco por cargo de conciencia, había venido a ver y me había encontrado. La libertad se me ofrecía después de tantos años sin que yo la buscara ya. Por otra parte, ¿qué hacer? Ahora ya el secreto estaba descubierto y no me hubieran dejado tranquilo. ¿Acaso la justicia hubiera querido ocuparse de mí? Y era mejor huir antes que llegaran los curiosos. Rogué a la mujer que hiciera venir un coche hasta la torre. El día siguiente me hice llevar a la ciudad más próxima y de ahí regresé a mi patria. Y ahora, desde hace más de un año, estoy aquí, en la ciudad que me ha visto nacer y de la que salí todavía joven para enterrarme hasta la vejez. Cuanto veo me cansa. Muchas cosas no las reconozco. Otras son completamente nuevas para mí. Me parece amar a los hombres como un niño ama a su madre reencontrada y sin embargo nadie me quiere a su lado. Mi extraño aspecto, mi ignorancia de la vida presente, la inexplicable torpeza de mis movimientos, la lentitud de mis ideas, la imposibilidad de encontrar a esta edad nuevos amigos, me hacen estar solo en medio de millones de hombres, como en mi torre. He probado alguna vez a detener por la calle a un joven para contarle mi historia, pero todos sienten repugnancia hacia mí y me tienen por un enfermo fastidioso salido de repente de lo desconocido. Mi casa ha sido destruida para hacer sitio a una calle más ancha. Mi nombre ha desaparecido de los registros municipales y del recuerdo de los hombres. Yo no soy nada para los demás y casi nada para mí mismo. Desde que he vuelto entre los demás no respiro bien, mi pecho está oprimido por el aire pesado, todo cuanto me rodea me parece lleno de polvo. No consigo apasionarme y recuerdo solamente casi con deseo los cantos lentos y tristes de las cabreras lejanas. No sé cuánto tiempo me quedaré aquí. No sé a dónde iré. La muerte se acerca, pero no quisiera morir. Tengo miedo, después, de encontrar de nuevo a mis muertos y tener que reanudar con ellos otra vez mi vida.